¿Qué estudiar de miembro superior parte 1? En este video vamos a empezar a hablar de lo que es el miembro superior. Es muy difícil separarlo en dos partes que sean bastante parejas porque es muy amplio lo que es el miembro superior. Entonces nosotros preferimos dividir lo que es la parte más fija del miembro superior, que sería el hombro, en esta clase, donde incluiría todo lo que es el plexo braquial, y después una segunda parte, que es la parte más móvil del miembro superior, que sería el brazo, antebrazo y la mano, y ya incluiría lo que es las ramas terminales del plexo braquial. O sea que fíjense, no solamente una división siguiendo las partes anatómicas, las regiones anatómicas, sino que también además seguimos la parte nerviosa. Como toda división es un poco arbitraria. ¿Por qué? Porque hay cosas que están en los dos lados. Por ejemplo, yo acá siempre me gusta hablar de la parte superior del húmero, ¿tá? Aunque húmero ya sería parte de la parte móvil del miembro superior, pero es necesario para poder entender lo que es la parte del hombro. Así que vamos a tener hombro y parte superior del brazo, vamos a ver en este video, y en el siguiente video vamos a ver completar lo que es la parte inferior del brazo, el antebrazo y la mano. La cintura escapular está formada principalmente por dos huesos, que es la clavícula y la escápula, y le podemos agregar lo que es el húmero, ¿tá? Fíjense, entre estos dos elementos van a ir como si fuera, no sé, decimos ahorcajada, sino que sería como un jinete en el caballo, va cabalgando sobre el tórax. Esto descansa ahí, fíjense, porque después la unión que tiene de los huesos del miembro superior con el tórax es acá, a nivel del esternón solamente. Después todo lo demás es bastante móvil, por eso descansa arriba del tórax y también está fijado ahí por muchos elementos musculares. El tercer hueso que yo siempre nombro es el húmero, que es el esqueleto del brazo. En cuanto a la clavícula, que es el primer hueso que vamos a ver, de los tres que vamos a ver hoy, o dos y medio en realidad, es la clavícula. Y la clavícula siempre empieza con la duda de si es un hueso plano o un hueso largo, porque fíjense, hay una dimensión que predomina sobre otras dos, pero estructuralmente está más estructuralmente está delimitado como si fuera un hueso plano. Fíjense que en toda su extensión tiene una capa de hueso compacto fina y otra fina acá, y en el medio tiene hueso esponjoso. Si fuera un hueso largo, podríamos tener esa estructura más en los extremos, pero acá tendríamos que tener mucho más hueso compacto, ¿verdad? Más circunferencial, y esto solamente son como dos capas. Vamos a ver que tiene dos extremidades, una que va a tener contacto con el esternón y una que va a tener contacto con el acromion, que es una parte del omóplato. Tiene una forma de S itálica o S alargada, y vamos a escribir una cara superior y una cara inferior, ¿tá? Esto también lo podemos escribir como cara superior e inferior justamente porque es un hueso plano, si no, no lo podríamos escribir de esa manera. Y acá hay algunas cosas que tenemos que ver. En la cara superior e inferior no hay muchos elementos que vamos a identificar, muchos accidentes, pero sí vamos a identificar inserciones musculares, ¿tá? Y es clásico hablar de la inserción muscular desde el tercio medial, o sea, el tercio esternal, o del tercio lateral, que es el tercio acromial. En el medio, el tercio medio es el cuerpo, que en la cara superior no va a tener muchas inserciones, pero sí en la cara inferior vamos a encontrar una inserción, ¿tá? Del extremo esternal, ese tercio medial va a tener insertado hacia arriba un músculo que hemos visto, el esternocleidomastoideo, ¿tá? Ya me he dicho que era esternocleido porque va al esternón y a la clavícula. Hacia abajo va a estar insertado lo que es el pectoral mayor. Y en el extremo lateral vamos a tener hacia arriba, vamos a tener un músculo que también viene de arriba, que es el trapecio,
que si bien viene del cuello, no lo hemos visto en cuello, lo vamos a ver ahora cuando veamos miembro superior, y uno que está acá abajo que pareciera continuar porque comparte las iniciaciones pero sigue hacia abajo, que es el deltoides. Acá vemos, fíjense en este dibujo, esta es una clavícula, acá está otra clavícula ya con inserciones, fíjense este es el esternocleidomastoideo con su inserción clavicular y su inserción esternal, entre medio está el triángulo de Selidot, este es el trapecio y fíjense de acá para abajo va a insertarse lo que es el deltoides y esto que está acá dibujado es el pectoral mayor. Acá vemos de nuevo en este dibujo extremo esternal, extremo clavicular. Fíjense, la porción que es más ancha y más aplastada es la parte que va al acromion, ¿tá? Y acá se inserta deltoides y trapecio, y acá se inserta pectoral mayor y músculo esternocleidomastoideo. Y fíjense, esta imagen es solamente para ver acá en el cara inferior del cuerpo que es un músculo que es el músculo subclavio. Ese músculo subclavio va a unirse de acá a la primera costilla. Y en realidad ya vamos a ver que hay unos músculos que van de costilla a costilla que se llaman intercostales. Y cuando llega a la primera costilla, de ahí hacia arriba, hay un músculo que es como sería una, entre comillas, una continuación, que es el músculo subclavius. Este hueso, fíjense, en la anatomía de superficie es palpable en casi todo su recorrido. En cuanto a la escápula, es un hueso que nosotros siempre usamos clásicamente para definir lo que es un hueso plano, ¿tá? Es un hueso plano, vamos a ver que es bien chatito, bien finito, tiene forma triangular, por lo que vamos a describirle tres lados, o sea, uno acá que es el medial, uno acá que es el lateral y uno acá que es el superior, y va a tener tres ángulos, este que es el medial, este que es el lateral y este que es el inferior. De todo esto, lo que más nos interesa a nosotros de los bordes y de los lados, de estos dos bordes vamos a encontrar inserciones y en este ángulo va a ser el más importante porque vamos a encontrar la superficie articular con el húmero, ¿tá? La cavidad glenoidea que se va a articular con el húmero, pero también hay otros elementos allí. Después vamos a describirle, como todo hueso plano, dos caras, una anterior y una posterior. Fíjense, esta es la cara anterior. Esto es lo que va hacia adelante y hacia adelante va a estar relacionado con la pared posterior del tórax. Y tiene una fosa muy grande donde se va a insertar un músculo que va a ocupar todo esto y que va a ir al miembro superior, que es el músculo subescapular. Entonces esta fosa se va a llamar fosa subescapular. Si lo damos vuelta, y esta es la cara posterior, vamos a ver que hay un elemento que va a dividir a esta cara en una parte superior más chica y una inferior más grande. Esto que sale ahí, que si nosotros vemos de arriba tiene forma de triángulo porque tiene un borde anterior, un borde posterior que es este que está acá, que nosotros lo podemos palpar a través de la piel, y un borde lateral que hace así, es como un triangulito. Acá tenemos un vértice, el otro vértice estaría ahí pegado a la escápula y otro acá estaría más libre. Esto que tiene forma triangular se llama espina de la escápula. Esta espina en su extremo va a tener una dilatación, ¿tá?, que le forma como un techito a lo que es la articulación del hombro, que es el acromion, que como hemos visto se va a articular acá con lo que es la clavícula. Esta espina va a dividir la cara posterior en una parte superior o supraespinosa y otra inferior o infraespinosa. Entonces, ¿qué se va a insertar en la fosa supraespinosa? El músculo supraespinoso. ¿Qué se va a insertar en la fosa infraespinosa? El músculo infraespinoso. Pero si nos ponemos un poquito más en detallistas, vamos a ver que hay dos músculos que por ahí lo podemos escribir en el borde lateral, pero también forma parte de la cara posterior, que son los músculos redondos. Tenemos estos dos redondos van a ir acá al estigma superior del húmero, este que va a ser más cortito va a ser redondo menor, y este que va a ser más largo, porque obviamente su inserción está más lejos, se va a llamar redondo mayor. En cuanto a los bordes de la escápula, dijimos borde superior, borde lateral y borde medial.
El borde medial es este que está acá, fíjense, tiene inserciones musculares, principalmente para dos músculos. Uno de ellos es el romboides, que vamos a ver que va a unir la escápula hacia la columna vertebral y va a hacer que se acerquen las dos cápulas entre sí y nosotros sacamos pecho. Pero hay otro que se va a insertar también en un borde, va a pasar por delante, o sea, va a pasar entre lo que es la escápula y el tórax, va a girar para allá y va a ser el músculo serrato mayor. Ya lo vamos a ver cuando lleguemos a la parte muscular. En el borde lateral vamos a encontrar los mismos que habíamos dicho, redondo mayor, redondo menor. Y en el borde superior no hay muchas inserciones. Vamos a tener acá, en esta parte, hay un músculo que se llama angular del omóplato. Ahora antes se le decía angular, ahora se llama elevador, que se va a insertar acá. Algunos hablan que es en el vértice, otros que es en la cara superior. Y tenemos también este elemento. Esto. Esto es la apófisis coracoidea y esto es la escotadura coracoidea. Estos dos elementos por lo general los describimos en el borde superior, pero hay algunos autores que los van a incluir dentro de lo que es el ángulo lateral, donde estaría la articulación para el húmero, los tubérculos superinfraglenoideos e incluirían estos dos elementos. El ángulo lateral, fíjense, es esta partecita que está acá, es la superficie articular para el húmero, que se llama cavidad glenoidea. Por encima y por debajo, acá y arriba, va a haber una zona rugosa que nosotros ahí vamos a ver que se insertan unos músculos que vienen del brazo y nosotros vamos a darle nombre a esto, al tubérculo infraglenoideo, y acá al tubérculo supraglenoideo. Ya vamos a ver, son las porciones largas del bíceps y del tríceps respectivamente. Por detrás de eso va a haber un cuello, va a haber un pequeño estrechamiento, no muy marcado, por ahí en el hueso no es fácil identificarlo, pero más atrás vamos a tener ya lo que es la apófisis coracoides. Esta apófisis coracoide sirve la inserción de tres músculos, pregunta de examen, que se inserta en la apófisis coracoides del omóplato. Respuesta: pectoral menor, coracobraquial y porción corta del bíceps braquial. En cuanto a la anatomía de superficie, principalmente este hueso va a ser palpable en lo que es la espina, todo el borde posterior de la espina, que es bastante grueso, y va a ser palpable también en el acromion. Puede ser palpable también acá en el borde, tanto medial como el ángulo inferior. De hecho, el ángulo inferior nos sirve muchas veces para tocar ahí y calcular a qué altura vamos a hacer una punción nosotros en el tórax, una toracocentesis, nos sirve de punto de referencia. En cuanto al húmero, es un hueso largo típico, va a tener, como todo hueso largo, un cuerpo y dos epífisis. El cuerpo va a ser prismático triangular, pero lo que nosotros acá vamos a ponernos a ver es la extremidad superior del húmero o cabeza del húmero. Va a tener una superficie articular que también le decimos cabeza. Esta cabeza humeral tiene forma esférica, va a tener forma, nosotros decimos, de un tercio de esfera. Fíjense que no llegan a ser ni a media esfera. Entre el cuello, entre la cabeza y el resto de la extremidad superior hay una pequeña delimitación que es el cuello anatómico, y en la epífisis vamos a encontrar una y dos salientes que vamos a llamarlo tubérculo mayor y tubérculo menor. Antes le decíamos troquín y troquíter, ahora decimos tubérculo mayor y tubérculo menor. Y entre medio de estos dos tubérculos, estas dos salientes, hay una depresión que es el surco intertubercular, porque está entre los dos tubérculos, pero antes nosotros lo conocíamos como corredera bicipital, porque ahí se desliza la porción larga del bíceps. Cuerpo, ya dijimos, prismático triangular. Lo que más vamos a tener en cuenta es que en la cara posterior tiene un surco dejado por el nervio radial, que cuando nosotros lo vemos sin este nervio, nos va a dar una impresión como si fuera un tornillo, como si estuviera
torcido el hueso. Por eso antes nosotros lo llamábamos canal de torsión y ahora se llama surco radial. En la cara anteromedia y anterolateral no hay mucho más para hablar, principalmente en la cara lateral podemos hablar de la V deltoidea, ahora se le llama tuberosidad deltoidea, que es una zona rugosa donde se inserta el deltoides, que tiene más o menos de forma de V corta, ahora se le dice de tuberosidad deltoidea. Y epífisis inferior la vamos a dejar porque la vamos a terminar de ver en el siguiente video. En cuanto a lo que es las articulaciones de la cintura escapular, vamos a hablar de tres articulaciones principales. Esto que está acá, que es la articulación externo-clavicular, esta que es la acromioclavicular, y por último la glenohumeral, de la cavidad glenoidea y el húmero. De estas tres, estas dos vamos a verlas más o menos, pero la que tenemos que saber muy bien es la glenohumeral. Estas articulaciones fisiológicamente van a funcionar en conjunto. ¿Por qué? Porque nosotros, si queremos mover el brazo, podemos levantarlo hasta más o menos los 90 grados, pero si lo queremos levantar un poco más, fíjense, ya no nos alcanza con la articulación glenohumeral, sino que tenemos que movilizar la escápula y la clavícula para que el brazo se mueva. Entonces, los movimientos del brazo no solamente son movimientos de la glenohumeral, sino es un movimiento combinado de todas las articulaciones del hombro. Esta articulación externoclavicular es una articulación en silla de montar. La consideramos silla de montar porque tiene una superficie articular, fíjense, acá, en el extremo de la clavícula, pero se extiende también un poco en la cara inferior. Entonces le va a dar esta forma que así es convexa y de este otro plano así sería cóncavo. Entonces, más o menos entraría en lo que es la idea de la silla de montar. Aunque en algunos lados van a encontrar que es más una articulación plana. Ya dijimos las superficies articulares del manubrio esternal y de la clavícula. Los medios de unión va a ser la cápsula propia, va a tener un pequeño disco articular, fíjense, ahí está el disco articular, y va a tener ligamentos. Estos ligamentos van a ser, yo me gusta siempre decirle que es uno para cada lado. Entonces va uno arriba, uno abajo, uno adelante y uno atrás. Entonces tenemos uno anterior, uno posterior. El superior que viene acá y se pasa al otro lado le decimos interclavicular, y el que va acá abajo lo une con la primera costilla, por eso se va a llamar costoclavicular. Pero si nosotros nos acordamos, uno para cada lado del espacio es suficiente, ¿tá? No hay medial y lateral porque ahí está la articulación. La segunda articulación es la acromioclavicular. Fíjense, esto es clavícula y esto es el acromio. Tengo un corte, por eso vemos así los huesos cortados, pero estaría esa articulación ahí. Es unisinovial, también plana. Las superficies articulares, fíjense, el extremo de la clavícula y el acromio. Como medios de unión, como todo, va a tener su cápsula y va a tener ligamentos, de los cuales vamos a destacar los que son el acromio clavicular, o sea que son ligamentos que van a unir estas dos piezas, pero también vamos a tener ligamentos que van a unir la apófisis coracoides con la clavícula, y estos son los coracoclaviculares, que por su forma vamos a encontrar uno que va a ser más el conoideo y otro va a ser el trapezoideo. Fíjese que tiene forma más de trapecio, y este podríamos decir que tiene más forma de cono. Ahora sí, llegamos a la más importante, la glenohumeral, que es un arquetipo de lo que es una enartrosis, ¿tá? Es una sinovial esférica, ¿tá? Esto es un prototipo de articulación que lo tenemos que ver siempre. Y hay cosas que en estos prototipos de articulaciones nos dan conceptos, así como cuando veíamos la articulación del dientes con el arco del Atlas, veíamos que no solamente los huesos formaban superficie articular, sino también un ligamento lo podía formar. En este caso vamos a ver que la superficie articular no solamente son huesos, porque si fueran huesos, fíjense el tamaño chico que tiene
la que ve glenoidea, el tamaño grande que tiene la cabeza del húmero, esto no se articularían bien y se iría saliendo. Entonces necesitamos un refuerzo o una ampliación de superficie que lo va a dar un rodete de cartílago que se llama rodete glenoideo. Fíjense, esta es la superficie original del omóplato y todo esto es el rodete glenoideo que amplía la superficie articular bastante más. En cuanto a los medios de unión, obviamente va a tener su cápsula, su sinovial, todas cosas que nosotros tenemos que ver, ligamentos específicos. ¿Y cuáles son? Y tenemos dos grupos, los que son los glenumerales y los coracohumerales. Coracohumerales, fíjense, va de la apófisis coracoidea al húmero. Ese es un ligamento que no está pegado a la articulación, sino un ligamento más alejado. Y los glenumerales sí son ligamentos que están bien íntimamente pegados a la articulación. Es más, acá nosotros vemos, fíjense, lo ponen como ligamentos capsulares, pues son como si fueran engrosamientos de la cápsula que van a reforzar la parte anterior, y tenemos uno superior, uno medio acá, y este que está acá es el inferior. Los tres están en la cara anterior de la articulación y van a proteger a la articulación. Son los glenumerales, superior, medio e inferior, y después el coracohumeral. Dentro de lo que son los grupos musculares, vamos a encontrar que hay unos músculos que van a unir lo que es el esqueleto axial, o sea, el tronco, con el miembro superior, ya sea que se pueden insertar en la cintura escapular o en el húmero. Y vamos a tener otros músculos que van a ya nacer en el hombro y se van a dirigir al miembro superior, a lo que sea la parte libre del miembro superior, que sería el brazo. Acá, si bien siempre son los mismos músculos, cada libro por ahí lo va organizando de una manera diferente. Yo acá lo tengo organizado de una manera que es mucho más cómodo para ir viendo por regiones, pero no es exactamente la misma forma que lo divide el Target. La Target lo que va a hacer es primero hablar de los músculos que unen el tronco con la cintura escapular y después agregarle los dos que van desde el tronco al húmero, de los cuales esos dos, uno que es puramente que va al húmero y el otro, como se inserta en el tronco pero también se inserta en la clavícula, que es el pectoral mayor, lo que puede formar parte tanto de estos músculos que van desde el tronco hacia el húmero, pero también pueden formar parte de los músculos que van desde la cintura escapular al brazo. Entonces, para no hacernos líos, vamos a hablar por regiones, primero los anteriores, después vamos a ver los posteriores, digamos los axiopendiculares, ahí vamos a meter todos juntos los que van al tronco, a la cintura escapular o al brazo, vamos a hablar de los anteriores y los posteriores, y después vamos a hablar específicamente los músculos que nosotros decimos que son que unen la cintura escapular con el brazo. Fíjense acá en la primero que habíamos dicho, que unen el tronco al miembro superior, al brazo, sería este que es el pectoral. Nace tanto en la clavícula, o sea que nacería en el hombro, pero también nace en el tronco porque se inserta acá, fíjense, todo lo que es el esternón y también se inserta en los cartílagos costales. Y va a formar un tendón que la parte superior va a ser igual, pero la parte inferior va a doblarse para tener un tendón en forma de U que se va a insertar en el fondo de la corredera bicipital. Este es un músculo superficial, nosotros podemos ver los rebordes musculares de este músculo, y es un músculo que nos permite mover el brazo hacia adelante, pero también nos permite la aducción, o sea, aproximar el brazo al cuerpo, y también la rotación interna. Por debajo del pectoral mayor vamos a encontrar este otro músculo que sí es uno de los que unen el esqueleto axial o el tronco al hombro, a lo que es la cintura escapular, que es el pectoral menor. Este músculo ya lo habíamos nombrado antes, ¿por qué? Porque se insertaba arriba en lo que es la apófisis coracoides. Y hacia abajo se va a insertar en las costillas, principalmente de la tercera a la quinta. No quita que puede tener algunas inserciones en alguna otra costilla, pero son de la tercera a la quinta lo más importante. Y este músculo lo que va a hacer es traccionar el hombro y el omóplato hacia adelante y hacia abajo, pero si nosotros tenemos fijo el hombro, por ejemplo si tenemos la mano en la cintura, cuando contraemos esto tironea para arriba y lo que va a hacer es
abrir las costillas y en esa forma va a ser un músculo respiratorio accesorio. Entonces ustedes cuando corren o hacen algún deporte, cuando estén agitados, estén cansados, necesitan que entre más aire en el tórax, lo que hacemos es ponernos manos en la cintura o agarrarnos las rodillas. Agachar un poco, agarrar las rodillas y de esa manera ponemos fijo el hombro y utilizamos no solamente el pectoral menor, sino otros músculos que son respiratorios accesorios y nos ayudan a respirar un poquito mejor. Acá lo vemos de nuevo, está muy relacionado con este espacio que es el hueco axilar y en el cual va a estar relacionado con el contenido que es la arteria axilar. Antes la arteria axilar la dividimos en porciones según la relación que tienen con el músculo pectoral menor. Otro músculo que va a formar parte de acá es este que es el músculo subclavio. Fíjense, acá nos tenemos entre costilla y costilla unos músculos que se llaman intercostales y cuando se nos termina la costilla, entre la primera costilla y la clavícula hay un pequeño músculo que se inserta acá en la cara inferior de la clavícula, que es el subclavio. Eso técnicamente, como va desde la costilla, que es parte del tórax, que es parte del tronco, hacia la clavícula, que es parte de la cintura escapular, es un músculo que une el esqueleto axial al miembro superior. Terminamos con los que son, bueno, no terminamos, continuamos con los músculos que son ya unen lo que es el tronco con la cintura escapular y tenemos uno que si bien se inicia hacia atrás, no es posterior. ¿Por qué? Porque se dirige hacia adelante. Y fíjense, yo esta imagen es un hueco del axila, es la imagen del hueco de la axila, pero lo que quiero mostrar acá, esto es la cabeza del húmero, esto que está acá es el omóplato. No se ve la espina porque no está el corte a nivel de la espina. Este músculo que está acá es el subescapular, que está en la fosa subescapular. Y acá en el borde medial de la escápula se inserta un músculo que se llama serrato anterior. Este músculo serrato anterior se mete por acá entre el tórax y el subescapular. Fíjense, tapiza todo el tórax y llega hacia ahí adelante. En realidad va yendo más inferior, por eso nosotros vamos a ver que está el pectoral mayor y por debajo vamos a ver una imagen que hace esta forma de dientes de sierra. Acá estaría cubierto con pectoral mayor, pero esta parte de abajo se ve siempre. Y esa forma como de diente de sierra le da el nombre que es el serrato mayor. Este músculo al contraer nos va a ayudar a aproximar el omóplato hacia adelante, pero también si tenemos fijo la parte superior nos ayuda a rotar el omóplato para levantar el brazo. Pero al igual que el pectoral menor, si tenemos fijo la escápula, porque nosotros estamos agarrando la cintura o las rodillas, este músculo va a tironear de la costilla y también va a ayudar a hacer un músculo respiratorio accesorio. Ya ahora sí, del lado de la cara posterior, vamos a ver, fíjense, este músculo que es muy grande, es muy ancho y finito, que se va a insertar, fíjense, tiene un montón de inserciones, tiene las últimas apófisis espinosas torácicas, tiene las lumbares, tiene acá en el sacro, pero a su vez también tiene parte de la cresta ilíaca. Ya vamos a llegar a ese punto del miembro inferior de la cadera, pero fíjense, de la cresta ilíaca. Se inserta en toda esa inserción y después va a formar un tendón que también se va a aplanar y se va a insertar en lo que es en el labio externo de la corredera, perdón, en el fondo de la corredera bicipital. En el labio externo era un poco más el pectoral. Esto en el fondo de la corredera bicipital. Y también va a ir por delante del húmero. Fíjense, va a ir por delante del húmero. Por encima de esto acá va a estar el tórax y por delante va a estar el pectoral. Y este músculo también va a ser aproximador, también va a ser rotador interno como el pectoral, pero también va a llevar el brazo hacia atrás. Este músculo es el dorsal ancho, músculo muy importante. Otro músculo que une el tronco al
a la cintura escapular es este que es el trapecio. Tiene forma de trapecio, no si lo vemos así, pero si nosotros levantamos el brazo y la espina de escápula es rota para quedar así más horizontal, vamos a ver que va a tener una base mayor, una base menor y fíjense, un lado y dos lados. Entonces va a tener una forma de trapecio, tiene unas inserciones también bastante amplias, ¿tá? Se inserta en las apófisis espinosas torácicas, se va a insertar acá en esto que lo pone como ligamento nucal, pero nosotros también lo conocemos como ligamento supraespinoso, y se va a insertar en las líneas nucal. O sea que fíjense, va desde el cuello hasta casi hasta todo el tórax, y va a ir a unirse para insertarse en todo lo que es el labio superior de la espina, en la cara superior de lo que es, acá se ve bien todas las inserciones sin el músculo, porque se ve bien todo el borde superior de la espina, del acromion, y fíjense en la cara superior de lo que es el tercio externo de la clavícula, ¿tá? Se va a insertar todo así. Este músculo, como tiene muchas direcciones, si se contrae todo es una función, pero si se contrae más una parte que otra va a tener disfunciones distintas. Entonces, si se contrae esta parte va a ayudar a rotar y va a elevarlo, este que está acá va a bajar el omóplato, va a tener funciones distintas de acuerdo a cuáles son las fibras que se activen. Y por último, de lo que es músculos que van del tronco al miembro superior, tenemos este que es el romboides, tiene forma de rombo, ¿tá? Este es un músculo que se inserta también acá en el borde medial de la escápula y va a la apófisis espinosas torácicas. Fíjense, tiene forma de rombo, ¿tá? Y esto lo que va a hacer es aproximar la escápula hacia la línea media, ¿tá? Muchas veces vamos a encontrar que no es un cuerpo muscular completo, sino que, fíjense, tenemos el músculo romboides y separado hay otras fibras musculares que tienen la misma dirección y tienen la misma configuración. Si estuviera pegado acá lo consideramos todo el mismo músculo, pero como está separado lo vamos a llamar a ese romboides menor. Fíjense que tenemos romboides mayor y romboides menor. Este es un músculo que es el elevador de la escápula, ¿tá? Es un músculo que nosotros habíamos hablado acá, que se inserta acá en lo que es en el ángulo medial de la escápula, pero también algunos autores como se prolonga la inserción poco por el borde superior, lo nombran ahí, que va de las apófisis espinosas cervicales, ¿tá? De apófisis, perdón, transversas cervicales hacia el omóplato. Una vez que hablamos de todos estos músculos que unían el tronco con el miembro superior, ya sea todos los que hemos visto van la tradición los nombra como del tronco a la cintura escapular, salvo el pectoral mayor y el dorsal ancho, que los nombra como que unen al tronco con el húmero. Ahora nosotros vamos a ver específicamente si los que van de la escápula o de la cintura escapular al húmero, ¿tá? O escápulo-humerales. El primero que vamos a ver es el deltoides. Y el deltoides tiene una cosa muy interesante, que va a ser más fácil aprenderse las inserciones si nosotros no sabemos las del trapecio. Porque fíjense, tiene las mismas inserciones que el trapecio. El trapecio se inserta acá, borde superior de la espina, parte superior del acromion y bordes y cara superior de la clavícula. Y el deltoides es lo mismo, pero como cara inferior. Entonces, borde inferior de la espina, parte inferior del acromion y borde inferior de lo que es la clavícula, ¿tá? La cara inferior del tercio lateral de la clavícula. Entonces son las mismas, es como si fuera un músculo que hace una parada acá y después sigue. Fíjense, ahí está con el brazo levantado. Y me gusta esta imagen, ¿por qué? Porque muestra que hay, miren, fibras para adelante, fibras para atrás y fibras que van bajando más recta. ¿Y dónde se van a insertar? Se van a insertar acá en la cara anteroexterna del cuerpo del húmero, en una parte rugosa que nosotros le vamos a llamar tuberosidad deltoidea, pero antes nosotros lo conocíamos como V deltoidea. Y también, al igual que este otro músculo, como tiene fibras en varias direcciones, depende qué parte se contraiga, va a ser el movimiento predominante.
En sí, si se contrae todo, es un músculo que lo que va a hacer es abducir, o sea, va a alejar el brazo del tronco. Pero si las porciones más anteriores se contraen, también va a ser una flexión anterior. Si son las más posteriores, va a ser una flexión más dorsal. Entonces, es bastante más complejo el movimiento de este músculo. Un segundo músculo que vamos a ver es el subescapular. Fíjense, el subescapular, nosotros lo habíamos visto hace un rato, que se inserta en la fosa subescapular y se va por delante del húmero, ¿tá? a esta tuberosidad, que es la tuberosidad menor del húmero, ¿tá? Y se inserta en toda esa tuberosidad. Damos vuelta a la escápula y vemos esta la cara posterior. Esto es la espina que nosotros palpamos, y por encima de la espina hay un músculo que es supraespinoso y por debajo hay otro que es infraespinoso, ¿tá? Estos dos, juntos con este que está acá, que es uno de los que se inserta en el borde lateral de la escápula, que es el redondo menor, porque es el que está más cerquita de acá, los tres van a dirigirse a lo que es el tubérculo mayor, ¿tá? del húmero, para insertarse. Y estos no van a pasar por delante como lo hacía el subescapular y el dorsal ancho, sino que van a pasar por detrás, ¿tá? Y estos tres van a ser, por ende, van a rotar para aquel lado, van a contraerse, van a hacer el rotar para allá. Entonces van a ser rotadores externos del húmero, mientras que el subescapular y el dorsal ancho son más rotadores internos, ¿tá? Si bien hay muchos músculos que son rotadores, nosotros lo que vamos a ver ahora es que el manguito rotador está formado por el subescapular por delante, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor por detrás, que van a formarle un manguito alrededor de la cabeza del húmero, que va a estar solamente libre en lo que es la corredera bicipital o canal intertubercular, ¿tá? Este es el famoso manguito rotador. Repito, hay otros músculos rotadores, pero no son técnicamente parte del manguito. Fíjense que tenemos esta imagen, ya están cortados estos dos, que son el supraespinoso y el infraespinoso, y vemos este que es el redondo menor, que se inserta acá en el borde lateral de la escápula y va al tubérculo mayor. Pero tenemos, fíjense, este otro, que es el redondo menor, que se inserta también en el húmero, pero nosotros siempre cuando lo vemos tenemos la idea o tenemos la impresión que queremos que van los dos juntos, porque son redondo mayor y menor, nacen parecido, pero no. Este pasa por detrás de la cabeza, mientras que el otro pasa por delante de la cabeza. Ese me pasó, ahí está. Pues fíjense, pasa por delante. Esto que está acá es el tríceps, pasa por delante del brazo para insertarse más en lo que es la corredera bicipital, por debajo del dorsal ancho, porque va a ir junto con esto, con el dorsal ancho. Así yo vuelvo a unas imágenes más atrás, cuando yo mostraba esta imagen, mostraba el subescapular, mostraba acá el dorsal ancho, pero fíjense acá también en esta partecita estaba dibujado lo que es el redondo mayor, ¿tá? Se inserta junto ahí. Volvemos a la parte donde estábamos viendo recién. Para llegar a lo que nosotros llamamos son las fascias del hombro, ¿tá? Las fascias son las aponeurosis del hombro. Hay varias fascias, ¿tá? Tenemos una fascia pectoral que envuelve el pectoral mayor y una fascia más que es la clavipectoral, que va a nacer de acá de la clavícula y va a envolver lo que es el subclavio y el pectoral menor. Fíjense, se desenvuelve para acá para envolver esto y van a llegar acá a lo que es la piel de la axila. Y mientras fascias posteriores también tenemos fascias, una superficial que envuelve los músculos, una que envuelve, digamos, tapiza por fuera los músculos, uno que va a envolver los músculos por acá y va a seguir para adelante, y van a llegar también a la axila. ¿Cuál es lo importante de esto? A mí lo que me interesa es que todas estas fascias
van a terminar acá, que en la fase axilar, que va a estar íntimamente pegada a la piel de la axila. ¿Tá? Y de esto es lo más importante, es esto que está acá, que la clave pectoral va a terminar como el ligamento suspensorio de la axila. ¿Por qué? Si nosotros ponemos la mano en la cintura y contraemos los músculos, vamos a ver que se nos forma como un hueco en la axila, como que se mete todo para arriba. ¿Por qué? Porque al contraerse este músculo, tironea todo para allá y se forma un hueco y levanta todo eso. ¿Tá? Y ese es el ligamento suspensorio de la axila. Volvemos acá, manguito rotador formado por los 4 músculos, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y el subescapular. Fíjense, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, también le decían de teres o redondo, y este es el subescapular. Esta es la parte posterior y esta es la parte anterior y esta es la parte posterior. En cuanto a lo que son las arterias del miembro superior, no hay mucho para hablar, nosotros lo que tenemos que ahora decir es que así como nosotros teníamos las carótidas, que es las que iban hacia la cabeza, hacia el miembro superior, tenemos una que es la subclavia. ¿Tá? Es esta que está acá. Esta arteria subclavia va a llegar acá y cuando cruza por debajo de la clavícula va a pasar a llamarse, digamos, sigue siendo la misma arteria, pero a partir de ese reparo anatómico vamos a cambiar el nombre y vamos a llamarla arteria axilar. Esa arteria va a ser la que le va a llevar toda la nutrición a lo que es el miembro superior. Y fíjense, así como empezaba en un reparo anatómico, termina acá en un reparo anatómico que siempre lo pregunto en los exámenes y nunca me lo responden bien, que es el borde inferior del pectoral mayor. ¿Tá? Toda la parte que está cubierta por el pectoral mayor es lo que es la arteria axilar. Ya una vez de acá para abajo, que pasa el borde inferior del pectoral mayor, ya es la arteria humeral. ¿Tá? Fíjense, acá está el dibujo del pectoral menor, que en realidad el pectoral menor va por delante, pero no querían tapar la imagen de la arteria al hacerlo. Y fíjense, tiene una primera porción que es por encima del pectoral menor, una segunda porción que es por detrás y una tercera porción que es por debajo. Acá vemos de nuevo arteria subclavia, arteria axilar, arteria humeral. ¿Tá? Son la misma arteria, pero hay unos puntos anatómicos que nos permiten decir que es hasta una u otra. ¿Tá? La arteria axilar va a estar ubicada en una región anatómica que nosotros decimos que es la axila, entonces es el contenido del hueco axilar. Se inicia en el cruce de la clavícula, termina en el borde inferior del pectoral mayor y ese recorrido es en lo que es el hueco axilar. Dividido en 3 porciones debido a su relación con el pectoral menor, pero eso también nos mostraba que tenía en cada uno de esos sectores tenía una relación distinta con lo que eran los fascículos y las ramas del plexo braquial. Hoy en día no vamos tan hondo en eso, pero fíjense, acá estaría la porción superior, acá está la porción media y acá estaría la porción inferior. Como colaterales vamos a tener, fíjense, son 5 colaterales, ¿tá? La torácica lateral, ¿tá? La tóraco-acromial, ¿tá? La subescapular, ¿tá? La circunfleja escapular y las circunflejas humerales, ¿tá? Que son circunflejas humerales son 2, que son las que 2 rodean acá. Estas arterias nosotros antes la conocíamos con otros nombres. La torácica lateral era la mamaria externa, ¿tá? La tóraco-acromial era la acromio-torácica, ¿tá? La subescapular, como le conocemos como escapular inferior, y teníamos las circunflejas, ¿tá? Que eran la circunfleja humeral y circunfleja escapular. Antes nosotros por eso teníamos el nombre y nosotros teníamos una mnemotecnia que se llamaba mamá es acróbata de 2 circos, que mamá es mamaria externa, acróbata es acromiotorácica de 2 circos que son 2 circunflejas. ¿Ah?
a la parte de es acróbata, mamá es acróbata, es escapular inferior. Ahora han cambiado los nombres, pero simplemente hay que saberse los nombres de estas, no hace falta ahondar mucho en el recorrido de cada uno. De todas maneras, es fácil acordárselo, porque la torácica lateral va a ir pegado a la pared lateral del tórax. ¿Ah? Por eso también le decíamos mamaria externa, porque va a vascularizar la parte externa de la mama también. La tóraco-acromial, fíjense, es más superior, va para el lado del acromion. Esta sería la tóraco-acromial. Tóraco-acromial van a ser acá. La subescapular es esta que está acá. La subescapular la ponen como este que está acá. Y fíjense, circunfleja de la escápula la ponen como una rama acá de la subescapular, ¿tá? Aunque puede ser rama también de la axilar. Y las dos circunflejas, que son las que van a rodear de un lado y del otro a lo que es a la cabeza humeral. De estas arterias, ¿por qué muchas veces las nombramos? Porque vamos a ver que en la pared posterior de la axila se van a delimitar tres orificios. ¿Tá? Primero el triángulo homotricipital, que estaría entre la porción de larga del tríceps y los dos redondos. ¿Tá? En este triangulito va a pasar lo que es la arteria circunfleja escapular, ¿tá? Que pasa para aquel lado. Vamos a tener este cuadrilátero homotricipital, que es como si fuera una continuación de este para allá, del otro lado del tríceps, entonces estaría entre el tríceps y el húmero. Ahí van a pasar lo que es la arteria circunfleja humeral, y va a pasar un nervio que antes también lo decíamos circunflejo, entonces era más fácil, pero ahora se le dice nervio axilar. Y por último, en este triángulo húmero-tricipital, que estaría entre el húmero, el tríceps y por debajo del redondo mayor, pasaría lo que es la arteria radial, que es la que va a irse por acá y va a dejar la impresión en la cara posterior del húmero, acompañado por la arteria humeral profunda, que no es rama de la arteria axilar, pero bueno, ya que estamos, nombramos los tres orificios. Y para ir terminando, fíjense que esta vez, a diferencia de lo que es cabeza y cuello, podemos ir más ordenadamente. Hablamos de huesos, después de articulaciones, después de músculos, después de vasos, y por último vamos a hablar de lo que es la parte nerviosa, que es el plexo braquial. El plexo braquial está formado por las ramas anteriores de los pares raquídeos C5, C6, C7, C8 y T1, sin descontar que puede tener anastomosis o refuerzo de ramitas de arriba y de abajo. ¿Tá? Va a tener forma de reloj de arena, y eso ¿qué quiere decir? Que es grande acá, se achica acá, se hace un cuellito y después se vuelve a expandir. ¿Tá? Entonces esa imagen es lo que nosotros tenemos que acordarnos. De estos nervios se va a condensar acá, y de ahí se van a dar 6 ramas terminales de nuevo. ¿Tá? Este reloj de arena lo vamos a dividir en un triángulo superior, que está a nivel del cuello, y un triángulo inferior, que está a nivel de la axila. Este triángulo superior va a estar formado por los troncos, que son estos elementos que se forman por las uniones de los pares raquídeos. El tronco superior, ¿tá? Antes le decimos tronco primario, ahora le decimos tronco a secas, va a estar formado por C5 y C6. El tronco medio va a ser C7 simplemente, y el tronco inferior va a ser C8 y T1. ¿Tá? Tronco superior, tronco medio y tronco inferior. A su vez, todos los tres troncos van a dar una rama anterior y una rama posterior. Esas ramas anterior y posterior se van a volver a unir para formar lo que nosotros antes conocíamos como troncos secundarios, pero hoy lo llamamos fascículos. Y estos fascículos, fíjense, los tres ramas posteriores van a formar el fascículo posterior. El fascículo anterior, digamos, la rama anterior del tronco superior y el medio va a formar el fascículo lateral, y el fascículo medial va a ser solamente la parte anterior del tronco inferior. Entonces tenemos ahí 3 troncos y 3 fascículos que tenemos que saber cómo se forman. Y a su vez, esos fascículos se van a ir dividiendo para dar lo que son las 6 ramas terminales
del plexo braquial. ¿Ah? Las ramas terminales, fíjense, acá tenemos fascículo lateral, fascículo posterior, fascículo medial. Este fascículo lateral va a dar esta rama, que es el músculo cutáneo, y va a dar raíz, esta raíz va a formar parte del nervio mediano, pero no va a ser todo el nervio mediano, va a ser una parte del nervio mediano. El fascículo medial, que es este que está acá, va a dar la otra partecita del nervio mediano, ¿sí? Va a dar el nervio cubital y va a dar otro nervio que se llama cutáneo antebraquial medial. Este cutáneo antebraquial medial va a ser el único nervio que es puramente sensitivo, ¿sí? Y por último, el fascículo posterior, que es el que está dibujado en azul, va a dar dos nervios. Este que está acá, que es el nervio axilar, que es el que nosotros antes conocíamos como un nervio circunflejo, es un nervio que se va a quedar en el hombro, no va a ir a la parte libre del miembro superior. Y va a tener uno que es muy, pero muy importante, que es este, que es el nervio radial, que ya lo habíamos visto varias veces, en el triángulo omotricipital recién, más atrás, como que dejaba la impresión en la cara posterior del húmero. Y bueno, hasta hoy, hasta este momento, solamente me interesa que sepamos los nombres de cada uno de estos. Todos son mixtos, menos el cutáneo antebraquial medial. Pregunta siempre: ¿hay ramas colaterales del plexo? Sí, hay ramas colaterales, son 10 o 11 ramas, depende del libro. No vamos a detenernos a nombrarlas todas esas ramas, porque son ramas que se van a quedar en el hombro y en su gran parte van a inervar los músculos que hemos estado viendo. Pero hay uno solo que nos va a interesar, que es uno que va a dar sensibilidad a una región del brazo, pero ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Así que espero que les sirva este breve resumen, medio chapucero y medio a las apuradas de los temas de esta clase, pero yo me quedo contento que les sirva como guía para que ustedes puedan estudiar y saber qué es lo más importante de lo que van a leer. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias.